¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a aquellas personas que se conectan a los debates que realizamos los jueves en RPP para que tengan la posibilidad justamente de conocer a los candidatos y tomar una decisión para las próximas elecciones, emitir su voto correctamente el 11 de abril. En esta oportunidad, en este jueves, tenemos a Rivin Yangali, él, y como pueden observar, tiene el número 25 en el Partido Victoria Nacional, y Rosa Heredia, número 20 del Partido Nacionalista. Le damos las buenas tardes. Bienvenido. Hemos hecho un sorteo para aquellas personas también que recién se conectan y conocen la dinámica para llevar un orden simplemente. Vamos a conversar con Rivin Yangali, quien tiene un minuto para presentarse, en todo caso, para que la ciudadanía sepa por qué deberían votar por usted. Su tiempo comienza de inmediato. Gracias. Estamos viviendo uno de los peores momentos de nuestra historia, con gente que ha perdido la vida, la salud, el trabajo y sobre todo la confianza, con un Estado indolente, ineficiente y distante de la ciudadanía y un Congreso vergonzoso que no representa a nadie más que a los intereses corruptos de unos pocos. Pero a pesar de ese pesimismo y esa decepción, tenemos que darnos cuenta de lo importante que es tener gente valiosa al frente de las tareas de gobierno, porque lo que hacen incide directamente en nuestras vidas. Yo ya me cansé de ver cómo la política se hace siempre lejos de los intereses ciudadanos. Quiero ser congresista porque quiero defender las causas y comprarme en serio los pleitos que necesitamos para hacer un mejor país. No tengo antecedentes, juicios ni demandas de ningún tipo. Lo que tengo es experiencia de gestión, propuestas serias y sólidas y sobre todo convicción. Apoyo decidido a la educación y a la cultura, promoción y protección de la mujer, defensa real de los consumidores, combatir desde la raíz el desorden que impera en Lima, que el Congreso deje de ser una fuente de problemas y se convierta en una fuente de soluciones. Mi nombre es Rivin Un Yangali minuto. y voy con el número 25 de Victoria Nacional. Gracias. Tiempo cumplido. Vamos a darle el mismo tiempo, por supuesto, a la candidata Rosa Heredia. La escuchamos de inmediato. Tiene un minuto para su presentación. Decirle a las personas que la ven en estos momentos por qué tendrían que votar por usted. Escuchamos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Rosa Heredia, soy abogada de profesión, tengo más de 20 años de experiencia profesional, tengo una maestría en Derecho Empresarial, estoy cursando actualmente 2 maestrías, una en regulación energética en Colombia y una en gestión de riesgos en España. Mis propuestas legislativas son cambiar la fiscalización de las municipalidades hacia las MIPES. Ya no va a ser una fiscalización orientada a sanción, sino a prevenir. En el tema anticorrupción, establecer la obligatoriedad de incluir una cláusula anticorrupción en todos los contratos, así como también establecer que todas las empresas que quieran celebrar contratos con el Estado implementen un modelo de prevención de riesgos. En materia de regulación energética, para las zonas alejadas vamos a promover la generación distribuida, de tal manera que se acerquen los centros de producción de energía eléctrica a los centros de consumo, ¿no? Es necesario que al Congreso postulen personas con experiencia y no improvisados. Tiempo cumplido. Y es el momento, en todo caso, de que el candidato Rivin le pueda hacer una pregunta a la candidata Rosa sobre la presentación. Lo escuchamos. Sí, muchas gracias, Joana. Yo solamente quisiera preguntarle a Rosa, eh, me parece muy bien que haga un relieve de la experiencia de gestión, creo que es importante, pero también me gustaría saber cuál es su vocación respecto a la generación de consensos y sobre qué mínimos se deben establecer esos consensos en una agenda que se nos viene de manera urgente e inmediata en medio de la crisis y el contexto en el que estamos. Entonces, ¿cuáles serían esos mínimos? Primero, si es posible establecer una agenda mínima y generar consensos, y cuáles serían los mínimos sobre los cuales podríamos establecer esto. Muchas gracias. La candidata del Partido Nacionalista tiene un minuto para contestar. Bueno, nosotros vamos a establecer acercamiento con los partidos que no han participado del golpe de Estado. Y nuestra agenda siempre está destinada a promover los programas sociales, porque somos un país donde mucha población necesita ayuda social. Vamos a poder llegar a consensos mínimos, por ejemplo, en el tema de protección a la mujer. El Partido Nacionalista está yendo con una propuesta de mujer revalorada, es decir, proteger a las niñas desde muy pequeñas para que tengan igualdad de oportunidades cuando crezcan. Para ello se va a crear la beca Mujer Revalorada, que va a ayudar desde la educación de la niña. Se les va a dar, por ejemplo, ayudas por la diferencia que existen entre niños y hombres, por ejemplo, el tema de suministrarles gratuitamente toallas higiénicas, pastillas para los dolores menstruales. Y también se va a crear una beca exclusivamente para las mujeres para que puedan acceder a una educación superior con calidad.
Tiempo prácticamente cumplido, 58 segundos. Candidata del Partido Nacionalista, señora Rosa, ¿puede hacerle una pregunta respecto también a la presentación que hizo el candidato Yangali? Bueno, nosotros queremos saber cuál es la propuesta del partido respecto al tema de salud. Lo escuchamos, tiene un minuto. Gracias. Sí, mire, nosotros hemos venido insistiendo desde hace mucho tiempo y lamentablemente no hemos tenido la respuesta adecuada desde el gobierno. Es fundamental que para atender el tema de la pandemia, que además es prerequisito indispensable para reactivar la economía, no hay reactivación económica posible sostenida si no controlamos la pandemia. Para controlar la pandemia es fundamental constituir, que además la ley lo manda, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, el COEN. Funcionó muy bien cuando tuvimos la emergencia del Niño Costero. Conjuntamos los esfuerzos de la sociedad civil, de los gobiernos locales, regionales, los privados y sobre todo toda la fuerza del Estado alrededor de una sola fuerza, como la hicimos en el Niño Costero. Creo que eso es fundamental para controlar la pandemia, vacunar mejor, que las ayudas lleguen de manera más efectiva a la gente y que tengamos un cerco más próximo del virus. Gracias. 59 segundos, ya el minuto cumplido. Vamos a ingresar a la pregunta del tema central. En este caso, ambos van a tener 2 minutos para exponer sus respuestas. Y la propuesta, en todo caso, la pregunta sería, ¿cuál es la propuesta para mejorar los servicios básicos de los peruanos en global? 2 minutos para el señor Rivin, el candidato Yangali, que comienza de inmediato. Lo escuchamos. Gracias. Mire, en el Perú hay más de 3 millones de peruanos que no tienen agua potable, sobre todo en la población rural, donde casi un 40% de peruanos tienen esa carencia. En muchas zonas de Lima también se vive esta tragedia. Lo vemos todos los días en la terrible paradoja de decirle a la gente que se lave las manos cuando no tienen agua. Victoria Nacional ha planteado la creación del programa Agua Perú para cerrar definitivamente esta terrible brecha social. Para ello, necesitaremos un marco normativo que tenga como cimiento la articulación e integración de todos los niveles de gobierno en torno a un solo propósito. En Lima, particularmente, promoveremos la creación de una entidad autónoma y única que gestione productivamente la cuenca del Rímac, promoviendo inversiones públicas y privadas. Es perfectamente posible pensar en nuestro querido río como un poderoso aliado generador de vida y desarrollo y no como lo que es ahora. Por otro lado, no podemos seguir permitiendo que casi el 40% de nuestros estudiantes no tengan conectividad para seguir sus clases virtuales. Eso es imperdonable. El Estado puede garantizar Internet barato y de calidad a todos los peruanos. Tenemos una gran red dorsal de fibra óptica que cubre casi todo el territorio nacional, pero del cual solo usamos menos del 10% de su capacidad. Tenemos que deshacernos de todas las trabas normativas que existan y echar a andar esto inmediatamente. Adicionalmente, promover la compra o el alquiler de un satélite para llegar también a las zonas de la selva a las que esta red no llega. Respecto a la energía, es fundamental generar un marco normativo que deje atrás los monopolios y permita la competencia en su comercialización para tener tarifas más justas. Finalmente, cuando indignados o frustrados porque nos cobraron más en la luz, el agua, el teléfono, vamos a las instituciones que están para defendernos, nos hemos encontrado las más de las veces o con el silencio o con resoluciones increíbles que no resolvían nada. La pandemia ha demostrado que estas instituciones están desfasadas y requieren una revisión integral para que respondan verdaderamente a las justas demandas de la ciudadanía. Para lograrlo, necesitamos, sobre todo, un Estado que sienta lo que la gente siente. Muchas gracias. Tiempo prácticamente cumplido, 1 minuto 52. Candidata Rosa Heredia, es el momento en todo caso si tiene alguna pregunta precisa sobre lo que acaba de responder el candidato Yangali. Bueno, ¿cuál debería ser la intervención de los diferentes niveles de gobierno para promover la prestación de los servicios básicos? 1 minuto para su respuesta. Mire, uno de los grandes problemas que tenemos justamente para la gestión de los recursos que están orientados a generar inversión pública para dotar de agua potable es esa maraña administrativa y competencial que existen en los diferentes niveles de gobierno. Creo que es fundamental que exista una sola autoridad que se encargue de la promoción de la infraestructura dotada a llevar agua a toda la ciudadanía en un solo instante. Por eso el Partido Victoria Nacional ha propuesto la creación de un Ministerio de la Infraestructura, porque ahí se centraliza todo, se deshacen las trabas burocráticas, los pisos desde los distintos lados que existen para la adecuada gestión de los recursos y también pues los lobbies y las opciones de corruptelas que hay y que están al acecho cuanto más gente o más instituciones se involucren justamente en la gestión de estos recursos. Creo que eso es importante.
Gracias. Tiempo casi cumplido. Candidata Rosa Heredia, tiene 2 minutos para exponer sus ideas sobre el tema central, que son las propuestas para mejorar los servicios básicos de los peruanos. Le escuchamos. Bueno, hay que entender cómo funcionan los servicios básicos. Si no sabemos cómo funcionan, no podemos hacer propuestas que sean viables. Hay que tener en cuenta que es necesaria la participación de los gobiernos locales conjuntamente con COFOPRI. Es necesario que las municipalidades y COFOPRI loticen cada una de las urbanizaciones y de las zonas que ya están pobladas y que elaboren a la brevedad de tiempo los planos de lotización. ¿Para qué? Para que las empresas prestadoras de los servicios de electricidad, de agua, de gas inclusive, puedan entrar con estos planos y poder extender toda la infraestructura necesaria. Porque sin planos no podemos hacer nada. ¿Cuál es el riesgo? Que si las empresas extienden toda la infraestructura, puede ser que parte de ella quede dentro de las casas y esto genera un perjuicio para el propietario del predio y también un perjuicio para las empresas. Entonces es necesario la participación inmediata de las municipalidades y del COFOPRI. Ahora, durante el gobierno del Partido Nacionalista, de 30.000 conexiones de gas que se encontraron en el 2011, al 2015 ya habían 336.000 conexiones de gas. Vamos a continuar con el trabajo de llevar gas barato a todos los peruanos, porque ya está demostrado que el gas natural es mucho más barato que el GLP. En el tema del agua también vamos a promover la expansión de la infraestructura respecto de los servicios de agua y saneamiento. Y para eso también nuevamente se pide la intervención de las municipalidades y COFOPRI para que expliquen a las personas que es necesario que construyan sus casas en base a planos, porque es difícil, por ejemplo, poner la infraestructura de agua y desagüe cuando hay pocos espacios. O sea, es necesario primero planificar bien el crecimiento para poder luego expandir los servicios públicos. 1 minuto 58, gracias por su exposición. En todo caso, si tiene alguna pregunta el candidato Yangali sobre lo que acaba de proponer y decir la candidata Rosa. Sí, mire, sí es importante la articulación con los gobiernos regionales y locales, eso es fundamental, lo he señalado como parte de la premisa que tenemos para gestionar mejor los recursos y la dotación de servicios básicos. Sí me gustaría preguntar en todo caso a la señora Heredia, ¿cómo así, después de 5 años de gobierno del señor Humala, los servicios básicos en materia de agua, sobre todo, siguen estando en niveles tan deficientes e incluso más preocupantes que antes de que empiece su gestión? Asimismo, habla del gas efectivamente y de la cobertura, pero esa es una tendencia natural que hubiera ocurrido porque simplemente se firmaron los contratos que tenían que firmarse. Lo que me preocupa es cómo justamente en ese tema tan delicado han habido problemas gravísimos de corrupción vinculados directamente al señor Humala y a la señora Nadine Heredia. ¿Cómo ve eso el gobierno? Gracias. Tiene 1 minuto, por favor, para contestar. Bueno, hay que precisarle al candidato que en el caso del presidente Humala no hay investigación alguna por corrupción. Hay una investigación por supuestos aportes y está configurado como lavado de activos. En todo caso, el candidato, si quiere tener un ejemplo de corrupción, un buen ejemplo de corrupción es cuando se asignan a los amigos contratos a dedo. Eso sí es un tema de corrupción. Ahora, en el tema del agua, el gobierno nacionalista sí hizo la expansión de las redes necesarias para agua y saneamiento. Se hizo también la expansión de la cobertura en materia de electricidad, se promovieron la generación basada en energía renovable, tenemos parques eólicos, parques solares. En 5 años no se puede hacer mucho, pero en el caso del Partido Nacionalista se avanzó. Y hay que señalarle al candidato que no es fácil hacer una promoción de la expansión de redes de gas natural, celebrando simplemente convenios. 1 minuto, gracias por su respuesta. Llegamos a la última parte. Les recordamos a aquellas personas que estamos siguiendo el orden del sorteo que se ha hecho. En este caso tiene 1 minuto final el candidato Rivin Yangali, número 25 de Victoria Nacional, para despedirse. Es un tema totalmente libre. Puede recordar en todo caso alguna propuesta en particular. Lo escuchamos. Gracias. Ciertamente se ha hecho poco y es insuficiente y se puede hacer más. No diré más sobre eso. Quiero aprovechar más bien este minuto, no para pedirles un voto por mí,
pero sí para que se informen bien. Y estamos viendo lo que pasa cuando elegimos irresponsablemente. Usemos nuestro voto como una herramienta poderosa para producir cambios y para evitar a toda costa las graves amenazas que nos vienen de los extremos. En este bicentenario tenemos una oportunidad irrepetible para resolver nuestros problemas desde la raíz. Por eso aprovecho cada espacio que tengo para poner de relieve la cultura y la educación como motores de desarrollo y transformación, porque solo formando buenos ciudadanos podremos aspirar de verdad a ser un país mejor. Un niño que lee tendrá siempre mejores oportunidades de desarrollo que un niño que no lee. Por eso, adicionalmente a los temas que hemos tratado en este espacio, llevo como propuesta de bandera una nueva ley del libro, para que el trabajo de escribir y producir un libro sea un esfuerzo digno y reconocido, que desarrolle nuestra industria editorial, pero que sobre todo haga posible que los libros lleguen a todos, sobre todo a los que menos tienen. Y junto con ello, una ley de apoyo real a los emprendedores culturales, porque ellos cambian el mundo. Gracias. Un minuto, tiempo cumplido, muchas gracias. Y el último minuto de la candidata Rosa Heredia. Ella tiene el número 20 del Partido Nacionalista. Le escuchamos, recuerde que es un tema libre y es el último minuto que tiene. Bueno, mi mensaje va dirigido para las MIPES, para las personas con negocio. Yo voy a proponer propuestas legislativas destinadas a cambiar la fiscalización municipal. Ya no va a ser una fiscalización orientada a sanción, sino una fiscalización orientada a educar. Para eso las municipalidades van a tener que trabajar estableciendo cuáles son los riesgos y cuáles van a ser los controles que hay que implementar. En el tema de sanciones también para las MIPES vamos a establecer topes. Ya no van a ser en función de las UIT, sino en función de las URP, que equivalen al 10% de una UIT. Y para finalizar, el Partido Nacionalista va a proponer y va a dar medidas efectivas para que se rompa la desigualdad que existe en estos momentos en nuestra sociedad, promoviendo el programa o una política pública llamada Mujer Revalorada. Por eso, este 11 de abril les pido marcar las 3 O, escribir el 20, porque es hora de ponerle 20 al cambio. Tiempo cumplido, gracias a ambos candidatos y a las personas, por supuesto, que se han conectado este jueves a los debates que realiza RPP. En esta oportunidad con el número 25 de Victoria Nacional, Rivin Yangale, y a la candidata del Partido Nacionalista con el número 20, Rosa Heredia. Les damos las gracias por esta participación en el debate y nos encontramos el próximo jueves, por supuesto, con más propuestas y más candidatos.